mucho un vals que me causa una nostalgia incurable, un vals argentino que se llama La Monjita. La Monjita. Se llama así, lo he vuelto a oír, lo conozco bien. Habla del ingreso de una novicia a un monasterio. Es un vals argentino. ¿Por qué lo recuerdo con nostalgia? Porque estuve vendado de ambos ojos por un accidente que tuve en el ojo derecho. ¿A los cuántos años sufre ese accidente? A los 6 años. ¿Qué le pasó exactamente? Bueno, fue un accidente desventurado frente a mi casa en la calle Manuel Moros Nájar. Fabricaban unos cohetecillos envueltos en papel que se llamaban cohetes de garbanzo y que llevaban un poquito de esas peditas pequeñas y pólvora. Al arrojarlo al suelo sonaba ¡pah! Pero yo abrí la puerta de mi casa a 2 centímetros y del frente volaron varios de estos cohetecillos, uno me explotó en el ojo. Me produjo una quemadura en ¿La retina? En el cristalino. En el cristalino. Y entonces me curó un eminente oftalmólogo, el doctor Alemán, de apellido Alemán, que vivía por el Estadio Melgar y que trabajaba en el Hospital Goyeneche. Él me salvó el ojo estéticamente. En esa época no se cambiaba el cristalino. Es una operación que ahora se hace en 10 minutos. Y que me la ha hecho en Lima el doctor Ernesto Ríos Montenegro. Un eminente neurooftalmólogo y un médico con una generosidad y un sentido humano increíble. Perdió la visión en el ojo derecho. Y a raíz de eso recuerdo vívidamente los boleros del año 45, los tengo aquí presentes, los boleros de Leo Marini, de Gregorio Barrios. Claro, de la Sonora Matancera. Todavía la Sonora del 50. O sea, pero ellos después se integran a la Sonora Matancera. Algunos, Leo Marini. ¿Gregorio Barrios? ¿Nunca fue? Él cantaba con Don Américo y sus Carillos. Don Américo y sus Carillos, claro. Era otra orquesta, una orquesta como para que tocara ahí Víctor Wilson, una orquesta romántica, que no correspondía con mi edad, pero nunca lo olvido. Llanto de Luna, Vereda Tropical, Frenesí, esos boleros. Y después pasé a gustar la música de los Panchos, porque mi papá en su negocio vendía eso. Claro, los Panchos, es uno de los mejores tríos creo que de música romántica. Los Tres Diamantes, los Panchos, todo eso lo recuerdo por el negocio de mi papá. Entonces viví en medio de música. Pues. Doctor, y esos tiempos eran hermosos, ¿no? Usted, por ejemplo, me dice que a los 6 años tiene un accidente realmente lamentable. ¿Eso lo limitó en sus juegos normales para un niño de su edad? Poco tiempo. El doctor Vicente Alemán, si no recuerdo mal su nombre, me salvó estéticamente el ojo, ya muerto. Tenía un auto Volvo de color rojo. No me limitó porque me autorizó incluso a viajar a la playa con unos lentes que me protegían ambos ojos. Entonces, si bien perdí la visión en este ojo porque el cristalino fue no quemado, sino fulgurado. Eso lo quemó. Me autorizó a ir a la playa. Entonces, no perdí eso. Al contrario, aprendí desde niño a percibir el cariño de los que me rodeaban. A raíz del accidente, mi madre, Dimna Pasoldán de Quirós, me enseñó a leer. Temerosa de que por el accidente me olvidase leer, ella era una mujer muy culta, tenía biblioteca de mis antepasados naturalmente. Y entonces, a raíz de ese tema, ella me enseñó a leer a los 5 o 6 años. A los 5 o 6 años. Y me enseñó a leer con un método que hoy día es un método generalizado. ¿Cuál es? Me enseñó a leer palabras, no a silabiar. No como Coquito. No me ama, no me ama. Mi mamá me ama, no. Mi mamá me enseñó de frente con palabras, utilizando un libro que se llamaba El Silabario Catón. Catón. Y donde se aprendía palabras que dice ahí, arena. Entonces, uno aprende a fijar el ojo en la palabra y no en las sílabas. Qué interesante. Bueno, no es un método tampoco original ni nada del otro mundo, pero aprendí a leer así.
¿Y cuál es la primera obra que recuerda que la haya leído con mucha avidez, así? He leído muchas, he leído las obras de Constancio Vigil. Me recuerdo mucho que en tercero de primaria, un profesor muy culto, Noé Pérez, no sé si era Noé o Jorge, porque ambos hermanos enseñaban en el Colegio San Francisco. Uno de ellos nos enseñó a práctica de lectura con el libro Mangocho de Constancio Vigil. Mangocho. Ese libro nos hablaba de experiencias quizá ajenas a nuestra realidad, pero que revelaban un mundo humano muy hondo, un mundo humano muy grande, porque estaba ilustrado con dibujos hechos a mano, a la pluma. A veces también el hecho de leer es una especie de fugar, ¿no? De a veces una realidad que nos es adversa, de pronto no para usted, pero por ejemplo leía a Mario Vargas Llosa, que dice que don Ernesto Vargas le hizo pasar momentos muy difíciles cuando retorna después de 10 años, cuando él pensaba que había muerto, al menos así le hacía entender su mamá, la señora Dorita, y dice que él se refugiaba en la lectura, ¿no? Él se refugiaba en la lectura y podía viajar a países remotos y él mismo ser parte de esas historias. Totalmente cierto, totalmente de acuerdo. Mario Vargas Llosa, tengo el honor de ser su amigo, no de ahora, hace 40 años. ¿Lo conoce hace muchísimo? Lo conozco hace muchísimo tiempo y conozco su experiencia, es una experiencia que es real, es valiosa. Yo me he metido en toda la obra de Julio Verne, de niño. Ah, claro. He leído todo Julio Verne cuando tendría 8 años, 7 años, 9 años. He leído el Quijote en esa época. ¿Todita completa? Varias veces. Porque dice que pocas son las personas que han terminado de leer el Quijote de la Mancha. No, el Quijote es una hermoso, obra, ¿no? Deliciosa, más que hermoso, fuera de hermoso, deliciosa. Porque uno aprende lenguaje, uno aprende a hablar, a razonar, y uno aprende situaciones inéditas, como la de Sancho, con quien me solían comparar porque era un poco más gordo. Sancho es nombrado gobernador de la ínsula de Barataria, claro, que no existía. Entonces, la persona que estaba con él le impedía comer todo lo que él pedía porque él era gobernador, no podía comer todo eso, se amarga. Y aprende uno una lección, ¿eh? El poder en sí mismo limita a la persona, la limita. Claro. Aprendí en los episodios de la cueva de Montesinos, aprendí que hay un plato en España que se llama la olla podrida, que es en el fondo nuestro puchero. La olla podrida se le llama eso, y el olor proviene del repollo. El repollo que es fuerte. Y que se hierve ahí en cantidad. Sí, pues a través de la lectura aprende mucho. Uno vive en otro mundo. A los 9 años de edad, el año 1950, leí completo Jorge el Hijo del Pueblo, mientras las balas corrían en Arequipa. Esa es María Nieves Bustamante, ¿no? Así es. Que recordaban la revolución de 1857. 57, ¿no? Sí. Yo aprendía, leía y aprendía. Recuerdo de memoria la picantería de Sebastopol en San Lázaro, donde iban a conspirar los que estaban en contra de Castilla, los vivanquistas. Y un exalumno mío, Enrique Ramírez Angulo, ha estudiado los menús del matrimonio de José, que es un personaje de la novela, y de lo que se comía en la picantería de la Sebastopol. Los ha reconstruido, entonces uno aprende por todos lados leyendo. Pero se ha perdido un poco en estos tiempos, ¿no? El hecho de leer, esto del internet nos ha quitado eso, sobre todo a la generación joven. Vemos que los chicos lo que hacen es utilizan el internet ni siquiera para navegar, para ver cuáles son los últimos libros, nada, sino para utilizar el Facebook, para estar conversando con otras personas que ni conocen, con los peligros que sabemos. Y dígame, ¿a los cuántos años usted por primera vez ve a se enamora,
no sé, a alguna vecinita, algo ahí. ¿A los cuántos años usted se da cuenta que hay un corazoncito que cuando ve no sé, a una niñita o una señorita comienza a latir apresuradamente? No, le confieso una cosa, es primera vez que me lo preguntan y le voy a decir honestamente mi verdad. Ajá. Yo conocí a algunas amigas del Colegio del Corazón de Jesús. ¿Quedaban cerca de su colegio? Quedaba cerca del Colegio de San Francisco, Ya. a las cuales nunca les hablé. ¿Así era tímido? Totalmente. Pasaban por frente de mi colegio las golondrinas. La de la Asunción. El colegio de la Asunción, donde yo no sabía que estudiaba la que después fue mi esposa. Ah, qué interesante. No sabía que estudiaba ahí y tampoco les dirigía la palabra. Y recuerdo mucho que molestamos a las chicas por gusto en la calle. Fíjate que tienen la media rota, que tonterías. Nunca, yo tenía entonces 14 años. Nunca tuve una amistad directa. La primera persona que conocí con esa cercanía fue en la universidad del año 57 a mi esposa, que estudiaba también en la universidad. O sea, pareciera que el destino ya le tenía preparado que tendría que ser la compañera de toda su vida. Yo no creo en el destino, ¿No cree? Víctor, no creo en esto. Uno se hace su propio camino. Uno es arquitecto de su propio... Así es, con sus aciertos y sus errores. Yo la conocí en la Universidad de San Agustín el año 1957 y el año 1959 Se está empezamos a vincularnos sentimentalmente y nos casamos en 1967, en enero del 67, la víspera del cumpleaños número 67 de mi papá. Entonces, prácticamente la primera persona con la cual he tenido una vinculación desde Kenia. Ah, qué interesante. A ver, ¿tenemos opinión o tenemos...? Sí. Buenos días. Buenos días, Víctor. Un saludo para el intelectual arequipeño Eusebio. Dos puntos. Doctor Quiroz, si está usted preparando una obra importante. Dos, su comentario sobre la influencia de la madre Juana que trabajaba en la Universidad Católica Santa María. Muchísimas gracias y felicitaciones, Víctor. Gracias, muchísimas gracias. Primero, acabo de presentar el día 12 de agosto una obra que para mí es importante, muy importante, porque resume un poco, reúne lo que más o menos he escrito sobre Arequipa, no todo, pero agrupado en 4 capítulos, como me lo sugirió el licenciado Álvaro Espinosa de la Borda, quien es una autoridad en historia eclesiástica, un gran profesor y un gran amigo. Primer capítulo, la identidad de Arequipa, donde está mi teoría de la identidad mestiza de Arequipa. Segundo capítulo, Arequipa en la historia, donde están mis estudios siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Tercer capítulo, la arquitectura arequipeña, donde está mi tenaz afirmación de que la arquitectura arequipeña es una arquitectura mestiza. Y cuarto capítulo, los arequipeños, donde están los estudios biográficos de Mariano Felipe Apasoldán, Mariano Eduardo de Rivero y Ustaris, José Luis Bustamante Rivero, Víctor Andrés Belaúnde, Alejandro Málaga Medina, Víctor M. Barriga, en fin, de los Francisco Mostajo, obviamente, que es un ejemplo y un paradigma en mi trabajo profesional. Yo lo tengo siempre presente porque me identifico con su manera de trabajar, con su enorme capacidad humana. Entonces, esos 4 grandes capítulos reúnen mi obra. Estoy haciendo otra que no me atrevo a anunciarla porque he leído en muchos libros antiguos una pequeña hojita donde dice en prensa. Todavía no es en prensa. Tengo un libro sobre el periodismo en Arequipa del siglo XIX que lo tengo terminado, lo tengo listo para darle unos toques y conseguir apoyo para editarlo, para publicarlo. Es un libro que me ha costado 4 años de investigación, apoyado por la Universidad San Martín de Porres de Lima. Entonces, en busca de cómo publicarlo, eso estoy haciendo. Segundo, en cuanto a la madre Juana, yo recuerdo mucho su amistad,
sobre todo su amistad. Como recuerdo la amistad de la madre Cristóforis Deneke, que fue la primera decana de la Escuela de Enfermería de la Católica, maestra ejemplar. Ella formó a Nelly Miranda de Fernández Segarra, una profesora excepcionalmente capaz, valiosa, cumplida, responsable en la Católica. Recuerdo a la madre Juana mucho porque tenía un rostro muy bien, un rostro muy hermoso. Y cuando se descubrió, porque las monjas se quitaron la toca, eso, descubrieron que tenía el pelo blanco y que tenía más edad de la que parecía. Pero tuvimos una gran amistad con ella. Yo diría que no influyó sobre nosotros porque siendo ella una mujer consagrada, era una mujer con una actitud muy reservada hacia los profesores jóvenes de la Católica. Muy bien, doctor Eusebio Quirós Pasoldán. Y retrocedamos nuevamente cuando usted era adolescente, ¿todavía conserva algunos amigos de esa época? Conservo amigos de la infancia. Ah, eso es interesante. Tengo un amigo con el que me hice amigo a los 4 años. Se llama Julio César Rodríguez y Rodríguez, mi vecino de barrio y de calle de por medio, con quien me sigo llamando, me sigo escribiendo. Cuando voy a Lima me veo con él, nos queremos mucho. Nos identificamos por el silbido que hacía la persona que vendía la leche. Entonces, allí un silbo con los labios, Fufí. Entonces, nos llamamos mutuamente Fufí. Así es. Hasta la fecha me sigo en contacto con él. Tengo amigos imborrables. Tengo a mi amigo Renato Villegas Sanz, quien es mi compañero de carpeta en segundo de primaria. Ha sido contador en Michel, un gran amigo, es mi vecino ahora, un amigo, qué interesante. Un amigo muy leal, y tengo amigos que nunca he cambiado. Jaime Valencia, que en paz descanse, fue un amigo leal, un amigo muy directo, muy cariñoso. Su hermano Hernán, que es ingeniero, que es de mi promoción de quinto de media. Y mi promoción tiene una trampa. ¿Cuál es? Yo no hice sexto de primaria. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en quinto suprimieron el sexto. Ay. Entonces pasé de quinto a primero de media, junto con la promoción que pasaba de sexto a primero. Ya. Y entonces en primero de media nos juntamos los más pequeños, digamos, de talla, de edad. Claro. Y ahí tengo amigos que nunca ha destruido el tiempo. Gonzalo Guillén Peralta, el Chalo Guillén, un gran arquitecto, un gran dibujante, un gran artista, el autor de la caricatura que aparece en mi libro. Ah, qué interesante. Él, Chalo Guillén, que vivía en la avenida Jorge Chávez. Gonzalo Guillén Peralta. Yo conocí a su bendita madre, la señora Carmela Peralta, a su padre, Isaac Guillén, a sus hermanos Edmundo Guillén Peralta, que es psiquiatra, y a su otro hermano Augusto, que es abogado, con el cual todavía mantenemos contacto. Entonces tengo amigos de promoción que nunca han cambiado. Arsenio Torres, Porfirio Soto Ramos, Paco Málaga, un gran futbolista y un gran médico. Ernesto Rodríguez Medina, que se salió para ir al colegio militar y volvió a nuestro colegio por cariño con nosotros. El Pato Víctor Zúñiga, que cada vez que llega de Lima viene a tomar café conmigo. Tenemos amigos que nunca ha destruido el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Alejandro Málaga Medina, con el que me conocí en la universidad el año 57 y que nunca dejaré de mencionarlo con respeto y con cariño, como un gran historiador, un gran amigo, un hombre de una corrección, una generosidad fuera de cualquier ponderación. Doctor Eusebio Quirós Pasoldán, para ser historiador, para ser un buen historiador, uno de los requisitos es tener buena memoria. Yo creo que no. El requisito es trabajar en serio, primero que a uno le guste el oficio. Ya. Y eso es duro, es difícil, porque no inventamos la historia.
la reconstruimos intelectualmente a partir de las fuentes. Y esas fuentes hay que someterlas a crítica. Yo he escrito un trabajito que se llama ¿Cómo trabaja el historiador?, para verificar eso, ¿no? Entonces, creo que... Es que le preguntaba porque usted tiene una memoria privilegiada y no es la primera vez que conversamos y siempre me doy cuenta de ello. Por ejemplo, cuando en algún momento usted me dijo que tenía una foto donde estaba mi papá tocando piano y la acompañaba a su esposa. Claro. Y entonces usted rápidamente sabía dónde estaba ubicado, entonces, y eso hace, por eso le decía que si es requisito. Yo creo, Víctor, yo creo con todo honradez que eso es un privilegio del trabajo. El trabajo lo va entrenando uno para eso. No es nada que sea extraordinario. Yo recuerdo esa foto por dos razones. Primero, porque conocí a su padre, el señor Wilson. Su padre fue, no mi amigo, porque yo era pues adolescente cuando él estaba ahí, pero yo era su admirador, porque tocaba el piano con mucha delicadeza. Era nuestro Kleiderman él, junto con Alfredo Vargas, Jimmy Vargas, toda la guitarra, en fin. Pero por eso lo recuerdo, porque yo iba al Café Le París de los hermanos Alvarado a tomar café, pues era la moda, ¿no? Claro. Y tomaba café con gente mayor que ¿Y yo. usted tenía cuántos años tenía? ¿Unos 20 años? 20 años. Y Claro. ahí estaba el doctor Alejandro Medina Rodríguez, le decían el Mocho, un gran profesor del Colegio Militar, profesor de matemáticas. El doctor José Rodríguez Bustamante, que enseñaba literatura. El poeta Guillermo Mercado Barroso, Claro, sí lo conocí. a quien me permitió él, en su cariño, siendo amigo de mi padre, amigo íntimo, me permitió tratarlo de tú. Y nunca olvido su poema Invierno, ¿no? No lo olvido porque me conmueve terriblemente. Viví en Yanaguara, don Guillermo. Viví en la segunda plaza. Claro que sí. Ahí vivía. En una casa profunda, donde en la actualidad vive otro gran amigo mío que no puedo mencionar su nombre, porque rompería su privacidad. Sí, Pero ahí vive. Sabemos de quién se trata. Ahí vive. Yo le tengo mucho respeto. Él se ha jugado, él ha aprobado la edición de mi libro. Bueno, Guillermo Mercado, el doctor Torres Oliva, mollendino, quien acaba de cumplir hace un mes 100 años. 100 años. Y está entero. Isaac Torres Oliva. Y pareciera que esas generaciones, no sé si porque han tenido una dieta especial, buena comida, no sé, pero pocos padecen de los olvidos, de lo que a veces desgraciadamente aqueja a algunas generaciones, que es la demencia senil, ¿no? Lo que es el Alzheimer, todo eso. No, yo creo honradamente que hay algunos factores genéticos. Mi padre ha muerto de 102 años. 102 años. Y leía sin lentes, tenía perfecto su razonamiento, su memoria, tenía dificultades de movimiento, ya que le pido a la maquinaria, ¿no? Y 102 años. 102 años, pero no es una generación antes, es una cuestión genética, hay un componente genético que no todos tienen, pues. En cambio, en la familia de mi madre, habemos diabéticos. Mi madre murió con diabetes y murió relativamente joven, murió de 69 años. Pero en realidad esa generación fue muy grande, muy brillante. Estaba también en ella el doctor Germán Ugarte Chamorro, mi profesor de geografía en la universidad, el doctor Carlos Ruiz van der Landa, gran neurólogo, gran funcionario de salud, el doctor Enrique Azara Bayón, mi profesor de introducción a la filosofía, otro gran profesor, un gran amigo, al cual quiero que este mensaje le llegue por el respeto y el aprecio que siento por él. El doctor Javier Mayorga Goizueta, ayacuchano de nacimiento, rector de la Universidad de San Agustín, rector elegido, y a quien le debemos, algunos, entre ellos yo, su apoyo para ingresar a la docencia en la universidad, a pesar de que no pensamos igual, pero él nunca fijó eso como un obstáculo para impulsarnos y para exigirnos
que nos graduásemos y para en algún momento apoyarnos para el trabajo en la universidad. O sea, tengo un recuerdo grato de toda esa generación, gratísimo. Qué bonito. Estamos conversando con el doctor Eusebio Quirós Pasoldán. Nos ha hecho retroceder muchísimos años. ¿Qué le parece? Vamos a una pausa, doctor. Vamos a una pausa de paso que nos hidratamos y regresamos para seguir conversando. El doctor Eusebio Quirós Pasoldán presentó un hermoso libro, un buen libro. Tuve la oportunidad de hojearlo un poquito nomás. Y he estado tratando de buscarlo, pero el 12 de agosto lo presentó en la Biblioteca Mario Vargas Llosa. Y todavía, doctor, este libro no está a la venta, no se le puede encontrar en ningún lugar, ¿no? Francamente es una decisión que compete al gobierno regional. No tengo que ver con la edición absolutamente nada, salvo el haber entregado los originales. Supongo que el doctor Juan Manuel Guillén, el presidente regional, podrá decidir de obsequiarlo a los colegios. Yo no tengo ninguna pretensión sobre el libro, salvo que se conozca lo que he trabajado para dominio de los estudiantes, de la juventud de mi pueblo, para todo el pueblo de Arequipa. Esa es mi pretensión. Doctor, hace algunos meses tuvimos el honor, el orgullo y la alegría de escuchar que uno de nuestros coetáneos, uno de nuestros paisanos, era elegido como Premio Nobel de Literatura, el señor Mario Vargas Llosa. Nosotros estuvimos justamente cuando hay una serie de homenajes que le hicieron aquí en la Avenida Parra, que va a cambiar su nombre, ya no va a ser Boulevard Parra, va a ser Avenida Mario Vargas Llosa. Hasta ahora creo que no se ha comenzado a hacer los arreglos, los trámites, las gestiones. Usted me mencionaba que tiene una amistad de hace muchos años con este insigne escritor. Cuéntenos un poco sobre esa amistad. Aclararé, porque no es bueno quedar bien. Mi amistad data del año 68, en que Mario Vargas Llosa vino a Arequipa, invitado por la Alianza Francesa, para hablar del tema de su libro La ciudad y los perros, y de otras cosas que iba publicando. Entonces, dictó una conferencia cuando el local de la Alianza estaba en la calle Santa Catalina, en el edificio Benavides, en el segundo piso, no donde está en la actualidad, que es en la casa que fue de la familia Marton, no ahí. Entonces nos conocimos con Vargas Llosa y fue un conocimiento superficial. Claro, un apretón de manos. No, conversamos largamente, escribí un artículo sobre algún trabajo de él, pero nunca he mantenido una amistad muy cercana con él, no. Pero ¿cuál es la primera impresión que le da Mario Vargas Llosa? Por ejemplo, ¿es buen conversador? ¿Es un tipo de modales finos? ¿Cómo es? Excelente conversador, con una gran educación. Es más, yo creo que Vargas Llosa tiene un viejo don de arequipeño, aunque solo nació en Arequipa, que es el de no interferir su manera de pensar contra las amistades que cultiva. Yo recuerdo que en esa época Vargas Llosa era más radical, pero nunca fue obstáculo para tener amigos. Y recuerdo que hemos renovado esa amistad cuando ha venido a Arequipa para rendir homenaje a Flor Artistán con su novela El paraíso en la otra esquina, que dicho sea de paso es el único libro que tengo de Mario Vargas Llosa dedicado por él. Ah, qué interesante. Y dedicado con ese cariño sencillo que tiene en el corazón a su viejo amigo. Porque nos conocimos entonces, pero yo no he estado siguiendo su carrera literaria, salvo a través de sus obras. Debo reconocer que he leído casi todo lo que ha escrito. Soy un admirador de Vargas Llosa. He leído Conversación en la Catedral, Pantaleo en las Visitadoras, La Casa Verde, La historia de Maita, Doña Julia el Escribidor, he leído Katia el Hipopótamo, he leído esa gran obra que es La Señorita de Tacna, que he visto representar a Norma Leandro en Buenos Aires. Sí, un trabajo brillante. He leído su novela que más me impresiona, La Guerra del Fin del Mundo, que está basada en un episodio histórico ocurrido en Brasil, la rebelión de Canudos, en Brasil. Yo tuve la oportunidad de estar en Brasil cuando se hacía un homenaje a Euclides da Cunha, autor de una novela llamada Os Sertões,
El sertón es el arbusto seco ese que sirve de tema a Euclides de Acuña, que es donde se llevó a cabo la rebelión de Canudos, donde Antonio Maciel, el conselheiro, como se llamaba, se organizó contra la República en Brasil. Es una especie de rebelión pasadista. Bueno, he leído casi toda su obra, soy un admirador de la capacidad de trabajo de Vargas Llosa. Sí, muy trabajador. Cuando me honraron, porque me honraron, pidiéndome que hablara en el homenaje que le hizo toda Arequipa el doctor Juan Manuel Guillén y el doctor Alfredo Segarra Tejada, me solicitaron que hablase para el homenaje a Vargas Llosa. En lugar de tratar de demostrar que había leído toda su obra, cosa que sí lo ha hecho un gran escritor arequipeño que se llama Tito Cáceres Cuadros, doctor en literatura, en lugar de decir eso, lo que dije fue que la obra de Vargas Llosa era hija de su disciplina, de su capacidad de trabajo, de su organización, porque me consta que Vargas Llosa escribe con horario, de 8 a 12 y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Fuera de que hace ejercicio regularmente, lee, escribe para los periódicos. Es un tipo muy trabajador, ¿no? Muy disciplinado, muy trabajador, y eso para mí es un ejemplo para la juventud. Yo conozco, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ir a su casa y hemos visto ahí la gran cantidad de libros que tiene. Y Morgana, la hija de Mario Vargas Llosa, se quejaba porque dice que su papá no era muy afecto a que entren al lugar de trabajo, que es una especie de santuario, dice. En algún momento le escuché decir eso a ella. Pero lo que sí destacaba es que su papá se levantaba muy temprano y siempre estaba leyendo, siempre estaba trabajando. ¿Qué cosa no ha hecho Mario Vargas Llosa? Mario Vargas Llosa ha trabajado en la radio, ha sido redactor, ha sido inclusive locutor, ha trabajado en el teatro, hasta hace poco también en Asia estuvo haciendo una obra de teatro junto con Vanessa Saba. Es realmente un hombre digno de respeto, de admiración y por qué no de ejemplo, ¿no? Yo creo honradamente que si no quiere que nadie entre a su biblioteca es porque se siente como yo, desordenado ahí. Y que si alguien entra a arreglar eso, le va a quitar sus cosas que él sabe dónde están. Dentro de ese aparente desorden, uno sabe dónde están sus cosas. Así es, dónde están las cosas. Lo esencial para mí es que Vargas Llosa nos da a todos un ejemplo, a todos. Un ejemplo de constancia, de trabajo. Más allá de ideologías, más allá de ideas, más allá de expresiones periodísticas o políticas, Vargas Llosa es un modelo ejemplar de una persona que trabaja haciendo una obra todos los días. ¿Y debió incursionar en política o no? ¿Él debió sucumbir ante esa especie de canto de sirena que es la política? Todos cometemos ese error, don Víctor. Yo fui candidato del año 2000 claro. Por la influencia de mi gran amigo, que en paz descanse, Pedro Planas. Yeah. Pedro Planas Silva, Paracho, me trajo un mensaje. Yo creo honradamente que es muy grande el aporte que podemos hacer en política, pero lastimosamente no tenemos las condiciones para hacerla. No tenemos los medios, ni tenemos el movimiento político que nos respalde para hacerla. Y una de las condiciones de un político tendría que ser decir medias verdades o no decir nunca la verdad. Yo no comparto en absoluto esa visión de la política. Yo creo que para los cristianos la política es un deber, como lo dijo Víctor Andrés Belaúnde. La política es un deber cristiano. Segundo, en la política peruana tenemos el ejemplo de un hombre extraordinario, de un católico ejemplar, que es el doctor José Luis Bustamante Rivero, que entró modesto y salió modesto. Un hombre que nunca se enriqueció con el poder y que luchó tenazmente para que se defendiese el gobierno con la ley. No es del caso analizar, pero es bueno leer su libro, 3 años de lucha por la democracia en el Perú, del 45 al 48. Quien lo lee se va a dar cuenta que nunca ha sido refutado.
Entonces la política no es la imagen sucia que tenemos de ella, ¿no? En todo caso, de los políticos, de los malos políticos, porque la política tendría que ser el arte de gobernar para todo un pueblo, para la gente, para los más necesitados. Para hacer el bien común. Por supuesto. Para hacer el bien común, para crear un Estado de Derecho, para defender la libertad, los derechos humanos, para difundir la cultura, para hacer que la educación llegue a todos. Pero desgraciadamente hemos visto en estas últimas décadas que algunos malos políticos, porque la política es buena, el problema son los malos políticos que juran por Dios y por la plata, los malos políticos que dicen, bueno, lo importante es hacer obras aunque robando un poquito, ¿no? Hay dos cosas sobre eso, don Víctor. Lo primero es que la gente es la primera que justifica el mal. La gente en la calle, la opinión pública dice, roba pero hace obra. Eso no se debe decir nunca. Exacto. Es un pésimo ejemplo para un joven ver que el político se mete la mitad al bolsillo y con la otra mitad de la obra. Pésimo ejemplo. Como es pésimo ejemplo que un niño vea a su padre en estado de verdad, igualito. Lo esencial aquí es que la política no debe ser un medio de enriquecimiento ilícito. La política debe dignificar a la persona humana y el político debe distinguirse por ser honesto, no solo serlo, sino parecerlo además. Honesto, correcto, las cosas. Pierola, el presidente Pierola, entró al gobierno pobre y salió pobre. En 1913, antes de morir, lo vieron con el pantalón zurcido. Aunque cometió errores durante la Guerra del Pacífico, Pierola era un hombre también honesto. Y Castilla, no se diga. Castilla murió viniendo a caballo de Tarapacá hacia Lima para nuevamente enarbolar la defensa de la ley y de la Constitución. Eso requerimos. Grau murió dejándonos un legado de dignidad. En carta a su esposa Grau le dice... Una hermosa carta, ¿no? La carta a su esposa le dice, educa cristianamente a nuestros hijos, no te dejo ninguna fortuna sino lo que me debe el estado de sueldos atrasados. Y no aceptó, al ser elegido comandante general de la Marina, no aceptó salir de su buque, el Huáscar, y pasar a la insignia de la escuadra, porque él conocía el Huáscar, lo había hecho el Huáscar. El Huáscar había sido originalmente un barco de río, era un monitor inventado por un inglés, Copper Coles, que era un barco para río, y él lo acomodó, le elevó las amuras, en fin, lo convirtió en un bastión de combate. Grau nos ha dejado eso. Grau diputado por Paita, Grau ministro. Es un hombre honesto, ¿cómo no nos vamos a reflejar en él? ¿Cómo nos vamos a mirar en su ejemplo? Los jóvenes deben recibir ese ejemplo de la historia. Los historiadores debemos ofrecer a los jóvenes sobre todo y a los niños la verdad que emerge de nuestro trabajo en lo hondo de nuestra conciencia. Como lo dijo ese otro gran hombre que fue don Jorge Basadre, que nos sigue iluminando desde su obra. O sea, desde el fondo insobornable de la conciencia, Basadre nos ha enseñado que el historiador es fiel a la verdad, que debe ser fiel a lo que dicen las fuentes, a su trabajo profesional. Hay una carta hermosa también que le envía Miguel Grau a la viuda de Prat, ¿no? Así es. En esa carta, al responder Carmela Carvajal de Prat a la carta de Grau, le dice que es un gesto de caballero. De ahí viene lo de caballero de los mares, de ahí viene. Claro. Porque él le devolvió a la viuda de Prat la espada de Prat, su cartera donde estaban fotos de familia, o sea, realizó un gesto de gran señor, un gesto que no era un gesto de relaciones públicas, sino de hondo sentido humano y cristiano. Qué interesante. Le devolvió las cosas y por eso Carmela Carvajal le dijo,
Si hubiera estado de su mano evitar su muerte, usted lo habría hecho. Así es. Hermoso legado que nos deja don Miguel Grau Seminario. Así es. Estamos con el doctor Eusebio Quiroz Pasolán. Doctor, siempre se ha hablado sobre la guerra con Chile y la participación de Arequipa. Es más, siempre pareciera que es un talón de Aquiles, un punto flaco, el hecho de hablar que Arequipa, cobardemente dicen algunos, se declaró ciudad abierta. Yo creo que esto va a ser una respuesta muy interesante, pero antes tenemos cuando Arequipa en la infausta guerra del Pacífico se declara pues ciudad abierta. ¿Fue así, doctor Eusebio Quiroz Pasolán? Es bueno aclarar que Arequipa fue ocupada por el ejército chileno el 27 de octubre de 1883. 7 días después que se había firmado la paz con Chile en Ancón. O sea, ya estaba firmada la paz en Lima, en Ancón, con Chile. Y Arequipa entonces no se declaró abierta, sino que fue ocupada por el ejército chileno. Punto primero. Punto segundo. Perdónenme por el tono que empleo, pero los periodistas son los primeros que deberían leer el discurso que pronunció Francisco Mostajo en honor de Domingo de la Fuente y de Diego Butrón en el Colegio de Abogados, donde se refiere al tema de la ocupación chilena de Arequipa. Y tercero, hay un excelente trabajo hecho por el doctor Juan Guillermo Carpio Muñoz, que se llama Arequipa en la guerra con Chile, que fue el texto de una conferencia que pronunció en el Teatro Municipal en 1979, si mal no recuerdo, y de un libro que publicamos con Alejandro Málaga Medina y con el que fue entonces director del Diario El Pueblo, el señor Pedro Morales. En esa época publicamos un librito que se llama Arequipa en la guerra con Chile. Bueno, donde tengo yo un trabajo tengo un trabajo que está en mi libro recientemente publicado, que es los sucesos de Yarabamba y Quequeña durante la ocupación chilena de Arequipa. Entonces, ese tema es un tema que lamentablemente es visto con una forma muy desaprensiva por las personas. Las personas hablan porque, en fin, como decía por desconocimiento, ¿no? Mi papá decía por abundancia de resuello. Pero el tema es otro. El tema es que Arequipa nunca fue un punto estratégico en la guerra porque el plan de invasión chileno era por mar. Por eso llegaron primero a San Francisco, Tarapacá, luego Arica, luego Moquegua, luego Lima, Lurín. Ahí se acabó la guerra. Entonces era un plan de llegar por mar y luego invadir el punto de tierra más cercano. Arequipa nunca fue objetivo militar de Chile. Se convirtió en objetivo militar cuando, terminada la guerra, se temió que Arequipa continuase la guerra junto con Bolivia, tema que ha sido estudiado por Daniel Parodi Reboredo, hijo de arequipeño y nieto de puneño, un excelente investigador que trabaja en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, quien acaba de traer un libro que se llama Lo que dicen de nosotros, y tiene otros de La Laguna en los Villanos, donde habla de la continuación de la alianza entre el Perú y Bolivia después de los hechos de la guerra. Entonces, es cosa de conocer y de estudiar y no de dejarse llevar de vísteres. Dijeron, en fin, me provocan en público y tengo que responder lo que venga a la boca. No, es cosa de leer, de informarse adecuadamente. El Diario del Pueblo publicó una sección, un suplemento muy bueno el año del centenario de la guerra, con artículos de Guillermo Galdos, de Alejandro Málaga Medina, del doctor Artemio Peraltilla Díaz, al cual ese suplemento se debería volver a editar y regalarlo a los colegios, hacerlo leer, ponerlo en internet, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales.
A propósito, esto lo vamos a subir a YouTube. Mire lo que dice acá doctor Eusebio Quiroz Pasoldán. El 4 de septiembre de 1882, Arequipa fue declarada capital de la República. En el Congreso reunido en Arequipa en 1883, los guerreros se negaron a firmar la paz con cesión de territorio. Los arequipeños organizaron la resistencia contra el invasor extranjero. Sus autoridades, contrariamente, se negaron a luchar. ¿Ah? Y hablan también, dice, desterrado a Chile el presidente Francisco García Calderón por negarse a firmar la paz con cesión de territorio, asumió el poder el vicepresidente contraalmirante Lizardo Montero. Así es, correcto. Correcto. Arequipa fue la capital del Perú cuando Montero se desplazó hacia Arequipa. Y está publicado, por suerte, el diario del Consejo de Ministros. Quien lo ha publicado es el actual presidente de la Academia de la Historia, el padre doctor Armando Nieto Vélez. Lo ha publicado en la revista de la Academia Nacional de la Historia, está publicado. Entonces, podemos saber de qué se trataba, de qué se discutía. Es cierto que García Calderón no quiso ceder territorio, pero Iglesias sí aceptó la paz, cediendo Tarapacá y entregando Tacna y Arica en condición de prenda, hasta que se pagase la deuda de la guerra. No olvidemos la frase de Breno que dijo, ¡ay de los vencidos! Los vencidos no están en condiciones de exigir nada. Entonces, eso ocurrió el 20 de octubre de 1883. Y Arequipa, en efecto, es la capital del Perú, donde había un ejército del sur cuyos efectivos nunca se han conocido completamente, pero como siempre hay nuevos investigadores, un gran investigador vinculado con Mollendo, don César Coloma y Porcari, ha publicado la lista de las personas que erogaron para armar al ejército del sur. Ha publicado otros artículos del ejército del sur, pero lamentablemente cuando Bolognesi pedía a Leiva que se apure en ir hasta Arica, no había ejército del sur, pues eran muy pocas plazas. Era un ejército muy modesto, mal armado y modesto. Además, la figura del contraalmirante Montero es una figura discutida, muy discutida, porque Montero se retiró hacia Buenos Aires por la vía del tren y fue tiroteado por el pueblo de Arequipa. Después de haber anunciado que lucharía en su dormitorio, se retiró. ¿Cobardemente no? No, yo no puedo calificarlo por una razón. No es bueno andar dando calificativos a los muertos, porque los muertos no pueden defenderse. Eso es cierto también. Los muertos no pueden salir de sus tumbas y decir, miente, no. También se dice lo mismo de Iglesias. Y un hombre de un inobjetable sentido científico como Basadre dice que quizá Iglesias tenía apresurado su horario porque moría 2 de sus hijos en el Morro Solar en Lima. Iglesias fue quien aceptó la paz con su territorial, pero eso no nos autoriza a llamarlo traidor como algunos se atreven a hacerlo, porque es bonito decir desde el siglo XXI traidor al que murió el siglo XIX o el siglo XVIII, es hermoso eso. Y como usted dice también, con un poquito pensar qué cosas sucedían en su cerebro en esos momentos cuando había perdido a 2 hijos, ¿no? Así es, el historiador no es juez. Es bueno recordar una frase de un gran historiador francés que se llama Lucien Febvre. El historiador no es juez, ni es juez suplente del Valle de Josafat, nos dice Lucien Febvre. Entonces, no estamos para juzgar, sino para comprender y explicar. Esa es nuestra función, nuestra misión. Y doctor Eusebio Quiroz Pasoldán, ¿es la misma historia la que cuentan los historiadores peruanos y es la misma historia que cuentan los historiadores chilenos? Me refiero sobre la guerra con Chile. Exactamente la misma no, pero llega un momento que no se puede decir que unos dicen blanco y los otros negro. Yo he tenido la suerte y el honor de ser invitado como profesor
a la Universidad de Chile, el año 1999. Fui invitado por un gran historiador chileno que se llama Sergio Villalobos Rivera, mi amigo, mi maestro, mi gran compañero de trabajo. Yo he dictado un curso sobre la guerra en la Universidad de Chile, con Villalobos al pie, Ortega, Gracey de Macia, en fin, con otros. Y entonces yo noté que ellos tenían la visión de que el Perú se armó para la guerra. Pero cuando subimos al Huáscar, en Talcahuano, en Concepción, subimos al Huáscar y vimos que el Huáscar tenía cañones que se cargaban por la boca. Le dije, ¿esto es armarse para la guerra? Cuando ellos tenían el blindado Cochrane y Blanco Encalada, que tenían cañones Krupp de retrocarga, nunca nos armamos para la guerra. Pero que no nos armamos para la guerra es que firmamos en 1873 un tratado defensivo con Bolivia y no compramos ni una pistola para defender en caso de que uno de los dos países fuera atacado. No compramos más barcos y no seguimos la frase, si Chile compra un barco, el Perú compre dos, tampoco. Doctor Eusebio, pareciera que estamos, o sea, que usted nos estuviera relatando lo de ahora, ¿no? Porque Chile se sigue armando, mientras tanto nosotros, bueno, como debería ser, no hemos comprado ni una sola pistola, al parecer. Muy bien, ya vamos en los minutos finales y quería compartirle esto a las personas que nos están viendo. Algo muy interesante, justamente en los momentos en que entraba Sergio Mostajo, luego de haber hecho este trabajo en la Fiscalía, dice: los días 27 y 28 de octubre de 1883, la angustia de la población que no avisoraba un desenlace fue en algo amainada por la indesmayable labor de Armando de la Fuente y José Domingo Montesinos, quien en agitadas cabalgatas recorrían los barrios de la ciudad y hasta fueron a Caima y Anahuara para informar a los vecinos de las tratativas para la entrada pacífica de los chilenos estaba en buen camino. El 29, a eso de las 9 de la noche, entró el ejército chileno a la ciudad de Arequipa y acampó en la Plaza de Armas. La correspondencia todavía inédita de José Domingo Montesinos describe con caracteres trágicos los sentimientos de impotencia y frustración que experimentaron los arequipeños cuando los chilenos entraron a la ciudad. Francisco Mostajo dijo: en honor de Montesinos, que con su carácter entero salvó a Arequipa del horror de la matanza caótica, indistinta y sin objeto ya, entre paisanaje e invasores, y en honor de la Fuente, que con su carácter afable la salvó de las bárbaras durezas de la ocupación. Esto dio origen pues a esa fama, a esa leyenda negra. Tenemos una opinión. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, Víctor. Al doctor Quiroz. En Chile existe una personalidad distinta a nosotros los peruanos. El escritor Inostroza, que hizo Adiós al séptimo de línea, 6 libros, una colección entera solamente para la guerra con Chile, el tratamiento de Chile y Perú. ¿Por qué es que allá en Chile los muchachos leen esos libros como si fuera catecismo? Mientras que acá todo el mundo olvida, inclusive la currícula, el sílabus, ha omitido esos temas tan interesantes. ¿Por qué se presta poca atención actualmente en el Perú a los historiadores que en su afán de trabajo tan importante descubren la verdadera pasión que hubo en ese aspecto? ¿Por qué nuestra educación es olvidadiza? ¿Por qué nuestros historiadores no han respondido sobre las aseveraciones que realiza Inostroza en el Adiós al séptimo de línea? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuál es su respuesta, doctor Eusebio Quiroz Pasoldán? Hasta donde yo sé, Inostroza es autor de una novela que se llama Adiós al séptimo de línea. No es una obra de historia. Ya, no es una obra de historia, ¿no? Es una novela. Y en consecuencia ningún historiador considera que es serio salir al frente a corregir a un novelista. El novelista tiene todas las licencias del mundo para decir lo que se le venga a la boca.
Los 7 tomos de Adiós al décimo de línea son novela. Y en consecuencia, quien la tome como si fuera historia está cometiendo un error. Es como la gente que pretende encontrar en la guerra al fin del mundo o en cualquier otra referencias históricas precisas. No. O en Jorge el Hijo del Pueblo. No, hay un fondo histórico por ahí, pero una novela no sirve como fuente histórica. Entonces, y nosotros ha escrito una novela y no ha escrito una obra de historia. Esa es mi respuesta. Muy bien, gracias, doctor Eusebio Quiroz Pasoldán. Doctor Eusebio, ¿y qué pasa? ¿Por qué siempre los arequipeños en reuniones, algunas, son víctimas pues de tantos chistes, de tomadura de pelo? Por la razón que ha señalado lo que acaba usted de leer, señor Huirce, que es parte del discurso de Francisco Mostajo en honor de Montesinos y en honor de Armando de la Fuente. Por eso, porque no conocen qué pasó, ni cuándo pasó, ni cómo fue. Es más fácil repetir lo que dice la gente o lo que crea la costumbre que ponerse a analizar con cuidado el tema. Es mucho más fácil eso. Eso no tiene fundamento. Vuelvo a aconsejar que se lea ese discurso de Francisco Mostajo y que se lea el trabajo de Juan Guillermo Carpio Muñoz sobre el tema. Bueno, ya nos puso en agenda el próximo invitado, que lo tendremos aquí. Doctor Eusebio Quiroz Pasoldán, muchísimas gracias. Ha sido realmente delicioso haber dialogado con usted. Hemos conversado desde sus inicios, hemos conversado desde su infancia, recordando sus viejos amigos. ¿Cuántos hijos tiene, doctor? Tenemos 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Las 3 mujeres son abogados, son Cecilia en Lima, Claudia en Arequipa y Patricia en Arequipa, y mi hijo Gonzalo Javier es ingeniero industrial en Arequipa también. Muy bien, ¿le han dado nietos? 8 nietos tenemos. 8 nietos. 8. Cecilia tiene una mujer y un varón, Mariana y Pedro Gabriel. Claudia tiene a Diego, Alonso, a Nicolás Mauricio y a la más hermosa de todas, que se llama Alejandra Lucía. Y el último de los hijos de Patricia son Juan Pablo y Andrés Manuel. Y el último de todos, el único que lleva el apellido Quiroz, se llama Valentino Quiroz Salas, es hijo de Gonzalo. Doctor, alguna vez leí un artículo de Luis Alberto Sánchez, donde decía que uno tiene una cita, todos los seres humanos, una cita impostergable, donde nos subiremos a esa barca, donde Caronte nos atravesará la laguna Estigia. Ayer estaba en un entierro, y yo le decía también a un amigo, a José Carlos Muñoz, le decía, bueno, finalmente todos tenemos que morir algún día. ¿Usted tiene miedo a la muerte? Yo no tengo por qué tener miedo a la muerte, no tengo deudas, pero sí tengo trabajo por hacer. No pido la muerte que me espere, pero quiero avanzar todo lo que pueda en mi trabajo. Tengo obligaciones con mi pueblo para avanzar en mi trabajo. Todo lo demás lo espero como que la muerte también viene de Dios. Yo soy católico, como todos saben, y espero que el Señor en algún momento se acuerde de mí. Usted podría, si usted, una persona que ha leído tanto, si pudiera elegir unas frases que esté en su epitafio, ¿qué pondría? ¿O no lo ha pensado? Nunca he pensado en que merezca un epitafio, nunca he ¿No? pensado en esto, no. Nunca he pensado que merezca otro honor que no sea de reposar al lado de la gente que más quiero. Tengo ya un sitio elegido junto con mi señora, entonces no he pensado en tener un epitafio, porque realmente mi único mérito es que quiero a mi tierra y trabajo por mi tierra, porque después no he acumulado fortuna, no he acumulado absolutamente nada. Entonces me siento vinculado profundamente con Arequipa, con su historia, y estoy dispuesto a seguir trabajando por ella mientras el Señor me dé vida y me permita seguir lúcidamente mi trabajo.
Muy bien, doctor Eusebio Quiroz Pasalón, muchísimas gracias. Sabemos que tiene un compromiso también. El teléfono está sonando incesantemente seguramente para recordarle que ya lo están esperando. También le agradezco por su puntualidad y por todo lo que hemos aprendido hoy aquí en Conversando. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Víctor, y un saludo muy cordial a todos los televidentes de Canal 39. Muchas gracias. Bueno, ya saben, estuvo en esta charla deliciosa que va a ser una, seguramente que va a dar paso en algún momento a volverlo a invitar para seguir dialogando con él. Muy bien, vamos.